Espera, hay una mancha aquí, dije, deteniéndome para revisar el desastre. Voy a limpiarlo. ¿Qué? La palabra me tomó por sorpresa. Me di la vuelta, solo para sentir algo frío salpicándome en la cara. Tropecé, cayendo al suelo. El vestido verde musgo de fiesta que llevaba puesto rápidamente comenzó a absorber el líquido. ¿Qué está pasando? ¿Agua? ¿Y flores? Al levantar la mirada, vi a mi cuñada, Susan, de pie sobre mí. Su elegante vestido contrastaba fuertemente con la expresión cruel en su rostro. Sostenía un jarrón, cuyo contenido se derramaba sobre mí, goteando por su cuello. Una cuñada sucia como tú se puede limpiar con esto, dijo, con una sonrisa torcida de deleite. Soy Kate, tengo 35 años. Compagino el cuidado de nuestra casa con mi trabajo como cuidadora. Mi esposo y yo tenemos la misma edad. Fuimos compañeros en la preparatoria y nos reencontramos en una reunión de exalumnos. Comenzamos como amigos. Luego avanzamos a salir juntos y finalmente nos casamos. Aunque no tenemos hijos, vivimos una vida plena. Sin embargo, mi relación con mis suegros, en particular con mi cuñada menor, Susan, siempre ha sido tensa. Desde el inicio de nuestro matrimonio, Susan me ha antagonizado constantemente. No toques nada con esas manos, llenas de la suciedad de personas mayores. Estás sucia, tu trabajo vale menos de la mitad del mío, y es porque descuidaste tu educación. He escuchado esas palabras incontables veces desde que me casé. Sí, el trabajo de cuidadora puede ser desordenado, y la paga está lejos de ser la que debería para el esfuerzo que requiere, pero el trabajo me llena. Y hay un inmenso valor en los lazos que he formado con los ancianos y sus familias. Hay un recuerdo que sobresale. Antes de casarme, cuidé a una anciana llamada Mary en el centro donde trabajaba. Mary tenía demencia avanzada, y aunque alguna vez fue vibrante, lentamente se fue apagando. Cuando falleció por la vejez, su familia vino a recoger sus pertenencias. La nieta me dijo algo que nunca olvidaré. Antes de contactar este centro, nuestra familia estaba al borde de la desesperación. La abuela incluso me había olvidado. Alguien a quien una vez quiso mucho, pero desde que empezamos a recibir ayuda aquí, las cosas cambiaron. Nuestra familia pudo respirar, y ese sentimiento de amarla, como lo hacíamos antes, regresó. Es gracias a todos ustedes que pudimos darle ese amor hasta el final. No puedo agradecerles lo suficiente. Esas palabras me hicieron llorar. En ese momento, había estado cuestionando si el cuidado era el camino correcto para mí. Consideré renunciar más de una vez, pero al escuchar eso, comprendí que mi trabajo importaba. Fue un recordatorio de que mis esfuerzos eran valorados, y me inspiró a seguir adelante. Esos momentos son los que me hacen sentir orgullosa de mi profesión, a pesar de los desafíos. Lamentablemente, esos desafíos venían a menudo de Susan, quien nunca entendió el trabajo que hacía. Hacía comentarios crueles, como ahora, sin consideración por mis sentimientos. ¿Entiendes lo grosera que eres? Ella trabaja incansablemente por su familia. Y tú, alguien que ni siquiera tiene su propia familia, no tienes derecho a burlarte de ella. Afortunadamente, mi esposo siempre me defendía, pero Susan nunca cedía, a menudo haciendo berrinche y respondiendo amargamente. Oye, hermano, trabajar duro solo vale la pena si tienes hijos. Y pensar que alguien que ha tocado los excrementos de otras personas me cocine me da ganas de vomitar. El cuidado de ancianos es algo que todos tendrán que enfrentar cuando sus padres envejezcan. Es ridículo que lo llames una profesión y te sientas orgullosa de ello. Mi esposo y yo estábamos atónitos por las palabras de Susan, incapaces de comprenderlas, especialmente porque sus padres no dijeron nada al respecto. Mi esposo creía que debían estar de acuerdo con ella, probablemente porque Susan siempre había sido la más destacada, mientras nosotros solo terminamos la preparatoria. Susan sobresalió académicamente y siempre fue la estrella de la familia. Después de graduarse de una prestigiosa universidad y conseguir un empleo en una empresa multinacional, se convirtió en la miembro más respetada de la familia. Sus padres siempre la habían priorizado, y ahora, cada palabra suya parecía tener peso. La única persona que se atrevía a contradecirla era mi esposo, pero incluso sus opiniones, viniendo de una universidad ordinaria y una empresa de nivel medio, a menudo caían en oídos sordos. Visitar a mis suegros nunca había sido una experiencia cómoda para ninguno de los dos, pero decidimos limitar nuestras visitas, yendo solo unas pocas veces al año para mantener algo de civismo. A pesar de la tensión con mis suegros, mi esposo y yo compartimos un fuerte vínculo. Él me trata con amor y cuidado, y yo lo amo de la misma manera. Para mí, él es el compañero ideal. Entonces, de repente, recibimos una noticia sorprendente: Susan se iba a casar. Estaba ansiosa por usar un vestido de novia antes de cumplir los 30.
y parecía que la boda iba a ser pronto. Según sus padres, su futuro esposo era un joven notable que trabajaba en el ayuntamiento de la ciudad. Su familia estaba bien establecida, con ambos padres como funcionarios públicos y propietarios de una casa en Nueva York. Tenía un hermano mayor que ya estaba casado, y sus cualidades como potencial esposo parecían perfectas: trabajo seguro, una casa en Nueva York y un futuro prometedor. Su vida parecía perfecta, y me impresionó su impresionante trayectoria. Aunque la noticia nos tomó por sorpresa, decidimos apoyarlos de todo corazón. No pasó mucho tiempo antes de que llegara el día de la boda. El clima estaba bellamente despejado, perfecto para un evento así. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que asistimos a una boda, y esta se celebraría en un lujoso hotel. Me esmeré con mi maquillaje y llevaba un vestido verde musgo, queriendo lucir lo mejor posible mientras posaba para una foto con mi esposo. ¿Cómo me veo? ¿Luzco hermosa? Sí, muy hermosa. Su respuesta me sacó una sonrisa, y sentí un cálido sentimiento de felicidad. Esta también sería la primera vez que conocería al prometido de Susan, aunque iba a ser su esposo. No podía evitar sentir un poco de curiosidad, pero hoy era su día, y realmente quería celebrar su felicidad. En ese momento, el teléfono de mi esposo vibró, y él respondió rápidamente. Hola, sí, entiendo, de verdad, está bien, voy para allá ahora mismo. Colgó de golpe, luciendo alarmado. Necesitamos darnos prisa. La presentación familiar está a punto de empezar. Volví a mirar la invitación, ahora dándome cuenta de que esta vez no mencionaba una llegada anticipada. Recordé la sonrisa traviesa de Susan mientras nos apresurábamos hacia el hotel. Para cuando llegamos, las presentaciones familiares ya habían terminado, y los invitados estaban libremente socializando. El salón estaba lleno de gente. Cuando nos acercamos a mis suegros, no parecían complacidos. Mi suegro nos lanzó una mirada fulminante. ¿Cómo se les ocurre llegar tarde en un día tan importante? ¿En qué estaban pensando? Lo siento por llegar tarde, pero no se nos dijo que llegáramos temprano. Mi esposo le mostró la invitación, pero mi suegro simplemente negó con la cabeza. Es imposible que ella cometiera un error así. Debieron haber pasado algo por alto. Mi esposo se quedó sin palabras, y luego mi suegra, vestida en un elegante traje negro, agregó en voz baja: alguien explicará después. Asegúrense de saludar a todos de nuevo antes de que empiece la recepción para no avergonzarla. Sin querer causar una escena en un evento tan importante, mi esposo accedió a regañadientes a su sugerencia. Ambos nos sentimos incómodos con la situación. Quizás deberíamos ir al baño primero, sugirió él. Es una buena idea, respondí. Nuestro cabello estaba despeinado por la prisa, y decidimos tomarnos un momento para arreglarnos. Después de refrescarnos en el baño, nos dirigimos de nuevo hacia la recepción. Al doblar la esquina, vi a Susan en su vestido de novia. Susan, la llamé, ansiosa por felicitarla, pero, en ese momento, no podía deshacerme de la sensación de que algo no estaba del todo bien. Fue difícil disfrutar plenamente la ceremonia dadas las circunstancias. No pude contenerme y le llamé la atención, la frustración evidente en mi voz. Ella me miró y respondió fríamente: ¿por qué estás aquí? ¿Qué significa eso? Fui invitada y confirmé mi asistencia, así que es natural que haya venido. Su pregunta me dejó confundida, y no entendía por qué estaba actuando así. Sus ojos, fijos en mí en el pasillo vacío, parecían juzgarme, como si yo fuera una intrusa, alguien no deseado. No tenía sentido. Estábamos en un hotel lujoso y yo llevaba un atuendo adecuado para la ocasión. Sí, antes estaba un poco desarreglada, pero me tomé el tiempo de arreglarme. Mirando a mi alrededor, no sentía que estuviera fuera de lugar. Susan continuó, su tono lleno de condescendencia: pensé que personas como tú, que trabajan en empleos de bajos salarios cuidando a otros, estarían demasiado avergonzadas para venir a un lugar así. ¿O quizás solo viniste porque rara vez tienes la oportunidad de visitar sitios como este? Sus palabras dolieron, pero me propuse no causar una escena, especialmente con mi esposo cerca, así que me tragué la irritación y respondí lo más calmada que pude. ¿Por qué hablas así? Vine porque fui invitada y realmente quiero desearte lo mejor. Además, hay muchos invitados mayores aquí, y tus comentarios no son apropiados. ¿Estás tratando de decirme algo? A pesar de mi respuesta compuesta, la expresión de Susan se torció en una mueca. Te casaste con un hombre promedio, no tienes hijos, y estás contenta con un trabajo de bajo salario y sucio. ¿Y ahora me das lecciones? ¡Qué risible! Era irónico viniendo de alguien que se burlaba de otros por sus vidas. Sentí una oleada de ira,
lista para responderle, pero justo cuando iba a hablar, mi esposo me llamó desde atrás. Volví a la realidad. Susan esbozó una sonrisa burlona antes de darse la vuelta. Hoy es mi día, por favor, no causes problemas, dijo fríamente, antes de alejarse con el personal. Mi esposo rápidamente se acercó a mí, con preocupación en sus ojos. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No es nada, no te preocupes. Siempre es así, respondí, intentando restarle importancia, aunque mi voz me traicionó con un leve temblor. Mi esposo, percibiendo mi malestar, me envolvió en un abrazo silencioso. Honestamente, había perdido todo interés en la boda, pero hacer una escena solo incomodaría a los demás, especialmente a Susan. Así que me mordí la lengua, decidiendo aguantar y quedarme en silencio al lado de mi esposo. No podía sentir ninguna alegría por el evento, solo bajé la cabeza y esperé a que terminara. Ya que había contribuido con un generoso regalo, pensé que al menos podía disfrutar la comida en la recepción. Después de la ceremonia, mientras nos dirigíamos al lugar, un miembro del personal se nos acercó, deteniéndome. La novia ha solicitado hablar contigo. Dice que tiene algo que discutir con su cuñada. Perpleja, pero sabiendo que era un pedido de la novia, le informé a mi esposo y me dirigí al vestidor. Dentro, Susan, quien acababa de cambiarse a otro atuendo, estaba ajustando sus accesorios. ¿Podemos tener un momento a solas?, preguntó. Sí, pero la recepción está por comenzar, así que no puede ser largo. Lo sé, solo dame un minuto, respondió bruscamente, su voz afilada. El personal dudó, luciendo incómodo, pero finalmente salió a insistencia de Susan. No pude evitar preguntarme qué quería decirme. Susan reaplicó su lápiz labial y me lanzó una mirada afilada. ¿Entiendes por qué te pedí que vinieras aquí? No, no lo entiendo. ¿De verdad tengo que explicarlo? Por eso la falta de educación es un problema, dijo con desdén. ¿Qué es exactamente lo que quieres decirme?, pregunté, tratando de suprimir mi creciente irritación. Te lo dejaré claro si no lo entiendes. Ya he explicado las cosas a todos, y quiero que te vayas ahora. Me sorprendió la inesperada demanda de Susan, momentáneamente sin palabras. Ella continuó, claramente frustrada. Ya viniste, así que te dejaré quedarte para la ceremonia, pero nunca pensé que tendrías la audacia de quedarte para la recepción. Eso es realmente atrevido, eres realmente insensata. Su risa burlona irritó mis nervios, pero la idea de irme de repente me parecía atractiva. Rechazarme a quedarme evitaría cualquier culpa de parte de mis suegros más tarde. Era una pena no poder disfrutar la comida de la recepción, pero era mucho mejor que fingir sonrisas toda la noche. Tomando una decisión, saqué mi teléfono para llamar a mi esposo y prepararme para salir, cuando Susan volvió a hablar. Espera un momento, hay una mancha aquí, necesito limpiarla. ¿Qué? Me confundieron sus palabras. Me di la vuelta, y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, algo frío salpicó mi cara. Tropecé, cayendo al suelo. El vestido verde musgo que llevaba comenzando a mancharse. ¿Qué estaba pasando? ¿Agua y flores? Mirando hacia arriba, vi a Susan parada en un hermoso vestido, sosteniendo un jarrón decorado. El agua goteaba del jarrón mientras Susan sonreía con malicia. Una cuñada sucia como tú se puede limpiar con esto. Las flores son solo para decoración. Un pequeño toque de belleza para tu cara simple. No necesitas darme las gracias. Parecía complacida consigo misma mientras alcanzaba el intercomunicador. Oh, disculpen, mi cuñada tropezó y tiró el jarrón. Necesito ir a la recepción ahora. ¿Podrían encargarse de la limpieza? Sin decir una palabra más, Susan lanzó el jarrón hacia mí, rodó por el suelo y se detuvo a mis pies. Todo su sarcasmo y sus insultos habían sido directos, y me dejó atónita. Ahora me siento mucho mejor, te lo digo otra vez, no vengas a la recepción, vuelve sola, sería una molestia tenerte allí. Ahora, lo entendí, normalmente, con mi esposo y mis suegros cerca, no podía hacer algo tan audaz. En este momento, sería una tontería ir a la recepción, y quizás incluso perdería mi tren de regreso. Susan sonrió, claramente complacida consigo misma al ver mi abatimiento. Mientras apretaba los dientes, escuché pasos que se acercaban a la puerta. La puerta se abrió de golpe, y la situación dio un giro inesperado. ¿Qué le estás haciendo? La voz pertenecía al novio, que estaba delante de mí, claramente sin aliento, sosteniendo un ramo de rosas rojas vivas. Nada. Ella se cayó sola y se mojó con el agua del jarrón, explicó Susan tranquilamente, mirando el ramo con un brillo en sus ojos. Vaya, rosas rojas brillantes.
Hermosas. ¿Es una sorpresa?, añadió Susan con un entusiasmo casi exagerado. Sí, estoy tan feliz. Te dije que estaba usando un vestido rojo. Vamos a la recepción. Ella está bien. Ya informé al personal, así que no es nuestro problema. ¿No es nuestro problema? El novio le lanzó a Susan una mirada rápida. Luego la apartó de él, caminó hacia mí, sacó un pañuelo de su bolsillo y me lo ofreció. Por favor, usa esto. Gracias. Acepté el pañuelo, revisando la hora mientras la recepción estaba a punto de comenzar. Estoy bien, por favor, vayan a la recepción. El novio y los demás invitados son inocentes, y no quiero causarles problemas. Vamos, no te preocupes por ella. Susan, ¿no acabas de decir que no te concierne? Dudé, y eso debió bastar para dar a entender algo. Susan se congeló, la realización en su rostro. Detrás de ella, el novio me sonrió. Eres una benefactora especial, especialmente como mi cuñada. ¿Qué quieres decir?, preguntamos Susan y yo, desconcertadas, al mismo tiempo. Una benefactora, ¿de qué está hablando? Nunca había conocido al novio antes de hoy, pero al mirarlo, los recuerdos del pasado encajaron. Espera, eres pariente de Chloe Miller, la familia a la que cuidé en el lugar donde solía trabajar. Sí, así es. Nos ayudaste mucho en aquel entonces. Finalmente encajó todo. Era de la familia Miller, Chloe Miller, quien una vez me dijo, como su cuidadora, me alegra tanto haberte conocido. Resulta que la cuñada de mi prometido era la que había ayudado a su familia en aquel entonces. En ese momento, solo la conocía por su apellido, y todo lo que había escuchado era que tenía un hermano que estaba casado. Espera, ¿ustedes se conocen? ¿Y qué quieres decir con benefactora? ¿No murió tu abuela hace tiempo? Susan parecía completamente confundida, luchando por entender todo. Así es, justo antes de que nuestra abuela falleciera, fue tu cuñada quien la cuidó en lugar de nuestra familia. Susan apartó la mirada, claramente desconcertada por esta conexión inesperada. Después de unos momentos de silencio, forzó una sonrisa y rápidamente se dirigió al novio. Oh, ya veo. En fin, vayamos a la recepción. Todos están esperando. ¿Pero qué hay de ella?, preguntó el novio, con preocupación en su voz. Déjala a cargo del personal. Es tan descuidada. Vino a celebrar y terminó tropezando y empapándose. No podía creer lo fácilmente que Susan mentía. Mientras me secaba con una toalla que me ofreció el personal, el novio miró a Susan con incredulidad. No sabía que eras así, dijo, con un tono lleno de decepción. ¿Qué? Susan se veía confundida, pero el novio la ignoró y tomó un libro de tapa dura que estaba en el alféizar de la ventana. Parecía un libro normal, pero al abrirlo, se reveló una cámara oculta. ¿Qué es eso? ¿Estabas grabando en secreto?, preguntó Susan, visiblemente incómoda. Me disculpo por tener la cámara encendida, dijo el novio con voz firme. Tuvimos que apresurar la boda, así que no hubo tiempo para una propuesta adecuada. Tenía planeada una propuesta sorpresa durante la recepción. Susan quedó congelada por el impacto. El novio continuó, sin inmutarse. El plan era este: después de que te cambiaras a tu nuevo atuendo, iba a ir al vestidor donde estabas sola, proponerte en privado y luego, después de obtener tu respuesta, llevarte a la sala de recepción. Todo esto debía grabarse y transmitirse en vivo en el lugar como una sorpresa. El rostro de Susan se puso pálido al escuchar esto. Tuve que cancelar la transmisión en vivo cuando la sorpresa se arruinó, pero lo vi todo, lo vi todo. El novio me lanzó una mirada breve antes de añadir con una sonrisa sarcástica: nunca imaginé que la sorpresa terminaría de esta manera. Susan se quedó inmóvil, temblando, su rostro una mezcla de ira y pánico. Has estado inventando excusas para mantenerme alejada de tu hermano y cuñada, pero ahora está claro por qué. Apariencia, credenciales, imagen. Esas son todas tus prioridades, decías. Eso es lo que realmente piensas, ¿verdad? Que las personas hermosas merecen ser valoradas. Has malinterpretado, respondió el novio fríamente. Lo que dije fue que cualquier persona que se esfuerce, ya sea en sus estudios, apariencia o en cualquier otra cosa, merece reconocimiento. Eso no significa que deban menospreciar a los demás. Susan no tenía palabras para responder, ignorando el ramo de rosas que había caído al suelo. El novio volvió a hablar, su voz calmada. No puedo cancelar la recepción, pero hablaremos de lo que pasa después. Mientras el novio se iba, Susan se derrumbó de rodillas, abrumada. Luego me lanzó una mirada ardiente de odio. Esto es lo peor. Has arruinado la boda con tu falta de educación y apariencia simple. Te voy a demandar.
A pesar del arrebato de Susan, me mantuve sorprendentemente tranquila. Aunque digas que vas a demandarme, el resultado probablemente sería desfavorable para ti, pero si estás dispuesta a seguir ese camino, no te detendré. ¿De qué estás hablando?, farfulló Susan. Es la verdad, tú fuiste quien tiró el agua y mintió sobre todo. Todo está en video. Arruinaste la ceremonia con tus acciones. Susan no esperaba que respondiera con tanta firmeza. Se quedó allí, sin palabras, su rostro deformado por la rabia. Cállate, te odio. Desaparece, gritó, su furia a punto de explotar. En su enojo, tomó el ramo caído y me lo lanzó con todas sus fuerzas. Al cerrar la puerta detrás de mí, el sonido del ramo dispersándose en el suelo resonó en la habitación, mezclándose con los gritos de ira de Susan que reverberaban por todo el lugar. Poco después, mi esposo y mis suegros entraron apresuradamente, respondiendo a la llamada del personal. Cuando mi esposo me vio empapada, corrió de inmediato a comprobar si estaba bien, con la preocupación reflejada en su rostro. Mientras tanto, mis suegros solo me miraron brevemente, su ansiedad y confusión ante el arrebato de su hija claramente visibles. Cuando el novio reprodujo el video que había grabado para explicar lo que había sucedido, mis suegros quedaron sin palabras, y mi esposo apenas pudo contener su ira. Su comportamiento fue completamente inaceptable. Si hubiera sabido que las cosas se desarrollarían así, la habría mantenido a distancia desde el principio. Siento mucho que hayas pasado por todo esto. Está bien, lo tranquilicé, tratando de calmarlo. Hablé por mí misma, lo cual me ayudó a sentirme un poco mejor. Mis suegros aún estaban perplejos. Sin saber qué hacer a continuación, les hablé en voz baja. No tengo ropa de cambio y quedarme aquí no ayudará a calmarla. Me voy ahora. Ellos intercambiaron una breve mirada de alivio antes de responder. De acuerdo, déjanos este asunto a nosotros. Si pudieras regresar pronto, eso sería útil. Hoy el enfoque debe estar en nuestra hija. La perdonarás, ¿verdad? Sus palabras me conmovieron, entendiendo su instinto de padres, pero estaba decidida a irme. En ese momento, mi esposo puso suavemente su mano en mi hombro, su voz firme mientras se dirigía a su familia. No permitiré que mi esposa sea tratada de esta manera nunca más. Lo siento, pero vamos a tener que mantener cierta distancia de ahora en adelante. Espero que todos aquí encuentren felicidad. Su audaz declaración dejó a sus padres atónitos y sin palabras. Salimos en silencio del lugar, nuestras manos entrelazadas. La recepción, aunque planeada, se retrasó varios minutos y finalmente se canceló debido al caos que se había desatado. Más tarde, el novio anunció su divorcio, y Susan se encontró soltera nuevamente solo un mes después de su boda. Más tarde supe que Susan me culpaba por todo el desastre, pero sabía que era el resultado directo de sus propias acciones. No sentí ninguna lástima por ella. Las consecuencias de su comportamiento finalmente la alcanzaron. Después de distanciarnos de mis suegros, un día le pregunté a mi esposo si alguna vez se sentía solo estando alejado de su familia biológica. De inmediato sonrió y respondió: ¿De qué estás hablando? Te tengo a ti, y pronto tendremos aún más miembros en la familia. Su mano acarició suavemente mi vientre mientras hablaba. Vamos a construir un hogar cálido y amoroso para este niño. Su mirada se suavizó mientras me miraba, a la nueva vida que crecía dentro de mí, su expresión irradiando calidez, como un rayo de sol atravesando las nubes. En ese momento, sentí una paz abrumadora y esperanza para el futuro, plenamente comprometida con la nueva vida que estábamos construyendo juntos.